Muy buenas tardes. Gracias por su fidelidad a este espacio educativo. Desde Casa Abierta le damos la más cordial bienvenida a este espacio y lo que se está solo, no solo aquí, lo que están en esta sala de Zoom, también lo que están conectados en Facebook y a todas las personas que luego de que termine esta actividad ahora en vivo, pues se va a hacer luego, se va a subir al canal de YouTube. Recordamos siempre que esta actividad se hace en el marco de la campaña Cuida tu salud mental. Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Y de manera especial en este mes de julio, pues se hace en el marco del aniversario de Casa Abierta. Medio siglo ya tiene Casa Abierta y este mes es el mes en que celebramos lo que ha sido la experiencia, toda la historia que ha transcurrido en Casa Abierta, cómo hemos ido evolucionando, hemos podido permanecer a pesar de todas las dificultades. Así que estamos de fiesta. Hoy el director ejecutivo no está con nosotros justamente por eso, porque está en otra actividad, otro compromiso vinculado al aniversario. Comenzamos la semana pasada justamente con una uruguaya también. Hemos tenido las dos primeras sesiones son con personas de Uruguay y estuvimos trabajando las desigualdades de género y el consumo de drogas. ¿Cuánto pudimos aprender de esas desigualdades? Ya no solo se enfocó solamente en las mujeres, sino en sentido general de género. Y está grabada, ya se subió a YouTube, así que la podemos revisar, podemos reaprender de todas esas cosas que nos compartía Ana Echeverría, una aliada de Casa Abierta, que es parte de la RIOT, al igual que nuestra institución. Pues hoy vamos a trabajar, como ustedes ya saben, desigualdades sociales y consumo de drogas. Vamos a ver si es que existe una diferencia de acuerdo a las condiciones sociales en relación al consumo de drogas. O más bien vamos a analizarlo, porque de hecho sabemos que existe esa diferencia de acuerdo a las desigualdades sociales. No es lo mismo un niño o una niña de un sector vulnerable a una persona o un niño también de un sector que ha tenido todos los derechos protegidos. Entonces, hoy vamos a hablar de esas desigualdades porque para hacer prevención específicamente necesitamos
conocer esa realidad para poder hacer programas, intervenir pues de manera adecuada. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Ernesto Rodríguez, nombre muy latino. Tenemos por acá también puede encontrar tocayo, Ernesto Rodríguez. Él es sociólogo uruguayo, es experto en políticas públicas y desarrollo social, es consultor internacional de Naciones Unidas, es asesor de la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan el tema drogas y adicciones. Recientemente lo tuvimos como un asesor, como un experto en lo que fue el seminario de la RIOT de este año. Y también él, pues una persona con un alto interés social, conocedor de la República Dominicana. Él nos decía ya en el seminario que conoce más de Latinoamérica, de los países hasta que del mismo Uruguay. Ya me contaba antes que ha estado en varias ocasiones, en varios eventos aquí, aportando también a las discusiones sobre políticas públicas, políticas sociales. No vamos a tomarle más tiempo. Ernesto tiene mucho que compartirnos y se va a quedar grabado para que podamos volver sobre esas informaciones que nos sirvan de referencia. Adelante, Ernesto, muy bienvenido y muy agradecido, Casa Abierta, de que tú estés con nosotros. Bueno, muchas gracias, Yadis. Muchas gracias a Casa Abierta por esta invitación. La verdad que es un gusto enorme poder compartir con ustedes esta estancia de encuentro y de reflexión colectiva. Aquí con mucho frío en el sur, a diferencia de lo que es la situación por allá en el Caribe, y con, digamos, con dificultades probablemente también diferentes a otros países, pero con mucho en común también, evidentemente. Yo quisiera compartirles una presentación, digamos, poniendo el foco en algunas cosas en particular. A ver si logro hacer funcionar ahora lo de compartir, que lo probamos y funcionaba. Parece que sí. Sí, ¿Sí funciona. funciona? Sí funciona, solo faltaría ponerlo en modo presentación para que se vea más claro. Ajá. ¿Así? No, todavía está sin modo presentación, se le da esa figurita ahí abajo y se pone, A ver. o arriba, dice presentación de diapositivas, Ajá. y ya desde el principio, le va a decir desde el principio. Ujú. Desde el principio y puede aparecer entonces ya. A ver, ¿dónde es eso desde el principio? Ahí está la Ah, dibujito desde que el dice principio, ok. desde el principio la primera. ¿Eso? Sí, perfecto. Ahora sí, ok. Bueno, solucionados estos No, inconvenientes no técnicos. funcionó por alguna razón, hiciste lo correcto, parece que tiene que ver con el equipo, alguna situación en la tecnología. Pero se Ok. lee, no es que no se lee Que bien. siempre nos depara alguna sorpresa las tecnologías. Exacto. Muy buenas para muchas cosas, más o menos no tan buenas para otras, en fin, y tremendamente malas para otras incluso. Bueno, pero aquí estamos. Decía que quisiera compartirles algunas reflexiones a propósito de estos vínculos entre las desigualdades sociales y el mundo de las drogas en América Latina, más allá del consumo incluso en particular, ligarlo mucho con las crisis democráticas que estamos viviendo en nuestros países y ponerle un foco en términos más generacionales, dado que Ana María ya hizo su presentación anterior con mucho enfoque en desigualdades de género. Yo quisiera hacer un énfasis mayor en desigualdades generacionales, digamos, con un foco muy fuerte en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en esta perspectiva generacional a la que hacía referencia. Y para eso quisiera centrarme en tres ejes básicos de la presentación. Por un lado, yo diría lo que es una cierta caracterización de la región
de América Latina como la región más desigual y más violenta del mundo. Dos tristes títulos que tenemos en estas comparaciones que se hacen en el plano global. Vamos a ver ahora algunos detalles en esa materia. Después, caer en la cuenta de que, o destacar que las niñeces, las adolescencias y las juventudes se ubican en el epicentro de estos dramas vinculados con la desigualdad y con la violencia. Y en tercer lugar, un juicio que creo que hoy está bastante generalizado respecto a que la guerra a las drogas, esta estrategia que se ha impulsado durante los últimos 30, 40 años por lo menos, ha fracasado y que se están construyendo otros paradigmas con los cuales vamos a tratar de contrastar, digamos, ventajas, desventajas, logros, carencias, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la primera parte que comentábamos, esta idea de que América Latina es la región más desigual y más violenta del mundo, cuenta con consensos bastante generalizados, como decíamos. La CEPAL, por ejemplo, a partir de un texto que presentó en el 2020, Construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, digamos, sistematizó y comenzó una nueva etapa en todas sus contribuciones respecto a las desigualdades sociales en América Latina. Es uno de los organismos de la CEPAL, esta Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, digamos, uno de los organismos que más ha contribuido a la presentación de estados de situación, evaluaciones programáticas, formulación de alternativas, etcétera, etcétera. Lo mismo ha hecho el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que dedicó su conferencia anual del 2022 a los temas vinculados con lo que se denominó en ese momento las tramas de las desigualdades en América Latina, tratando de identificar saberes, luchas, transformaciones en todo esto. Del mismo modo, hay diagnósticos bastante coincidentes. El Banco Interamericano de Desarrollo presentó un muy buen análisis hace unos años también, centrado en la crisis de la desigualdad, América Latina y el Caribe en la encrucijada, subtituló a este estudio. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo otro tanto. Uno de los informes sobre el desarrollo humano a nivel de América Latina, el del 2021 en concreto, tuvo con este título, Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe, como una trampa, muy, muy clara en ese sentido. Y más recientemente, hace unas semanas, la semana pasada en concreto, Oxfam, esta ONG internacional, presentó su informe, uno de los informes claves en estas materias, reitero, hace apenas una semana, con un título muy interesante, que en lugar de economía puso sobre mía, puso nuestra, y entonces el informe se denomina Econonuestra, en lugar de economía, con un subtítulo muy interesante, Es tiempo de una economía para todas y para todos, muy centrado en las desigualdades. Estos datos que presentan a modo resumido este informe son muy categóricos. La región, América Latina y el Caribe, cuenta con 98.000 millonarios, cuya riqueza combinada es de 480.800 millones de dólares, equivalente al Producto Bruto Interno de Chile y Ecuador juntos. El 1% más rico de América Latina y el Caribe posee el 43.5% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre solo tiene el 0,8%. Una persona promedio latinoamericana debe trabajar 90 años para ganar lo mismo que gana un millonario en un solo día, y estamos hablando de una persona promedio. Hay más diferencias todavía en los extremos correspondientes. Y frente a todo este panorama... Perdón, Ernesto, si está pasando la diapositiva, no se proyecta acá, si le está pasando. Sí las estoy pasando, pero no sé qué pasó. A ver. No la estamos viendo. Se quedó. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Entonces la dejaría así, porque si no, no se va a ver en el otro sentido, me parece. ¿Las anteriores sí se vieron? Sí. Estaba mostrando estos informes, las tapas de los informes de los que estuve hablando. Perfecto. Y bueno, y en este caso este informe de Oxfam, que tiene que ver centralmente con estos temas.
frente a este panorama que describía muy sucintamente, resumiendo el informe de Oxfam, esta organización recomienda reformas tributarias profundas, gravar a los ricos, es un poco la consigna, que podrían generar 264.000 millones de dólares anuales, representando el 4% del Producto Bruto Interno Regional, para apoyar acciones y políticas públicas que prioricen la sostenibilidad de la vida, que es un poco la contracara de lo que es la cultura de la violencia y de la muerte que tenemos muy acendrada en nuestra región, evidentemente. Estamos entonces ante unas cifras que aquí denominé del escándalo porque es lo que son realmente, ¿no? Desde todo punto de vista. Si pasamos de esta descripción general, digamos, a un poco la sustancia del tema de las desigualdades, un informe muy interesante hecho por un especialista sueco, Goran Terborn, habla de que tituló uno de sus libros digamos, con una frase muy fuerte: las desigualdades matan, no solamente generan diferencias sociales o qué sé yo, ¿no? Es decir, y entonces él dice: las desigualdades impactan devastadoramente en las personas, en las comunidades y en las sociedades en su conjunto, en diversas esferas. Nos dice que es un concepto multidimensional, hay desigualdades vitales en el entorno de las personas, existenciales como tal en las personas en ese sentido, y de recursos económicos, educativos, etcétera, etcétera. Hay a su vez, y en simultáneo, una concentración de los ingresos, lo que él denomina la cultura del privilegio, y también en estilos de vida, las crisis ecológicas en la vida cotidiana de las personas, cómo afectan las devastaciones climáticas, por ejemplo, para poner algo más concreto arriba de la mesa, la vida cotidiana de las personas. Los huracanes, etcétera, tan comunes en el Caribe, por cierto, y que aquí en el sur tenemos menos, son un ejemplo paradigmático en esa materia. La protección social, dice Terborn, está centrada en la figura del activo, pero antes del activo de la persona que trabaja, digamos, ¿no? Del que está integrado al mercado de trabajo de alguna manera. Pero a su vez agrega: antes de llegar al empleo, dice este autor, ya quedaron muchos muertos por el camino. Y entonces tenemos un poco esta constatación, esta reafirmación que hace él en ese sentido. También nos dice otro autor, Didier Fassin, que desde una perspectiva más filosófica, en este caso un autor francés, él hace una pregunta clave en todo esto, y es: ¿cuánto vale una vida en estas materias, digamos? Y nos plantea algunas reflexiones que yo creo que son muy interesantes a tener en cuenta. Nos dice, por ejemplo, la duración media de la vida depende de las circunstancias sociales. La muerte y la edad en la que se produce resulta ante todo de la vida, desde las condiciones en que ésta se desarrolló. La tasa de mortalidad, en particular, traduce el valor que la sociedad otorga a la vida humana en general y a la vida de los diferentes grupos que la integran en especial. Se pregunta entonces: ¿cómo detectar el valor de la vida? En términos absolutos, dice Fassin, la vida es un bien incalculable, pero en términos relativos, la vida tiene un precio, como todo, plantea en ese sentido. Esta diferencia él la traslada al contrapunto entre lo que podríamos llamar, o lo que él llama, la medicina clínica versus la salud pública. Y nos dice que la primera se ocupa de individuos y debe salvar vidas, la medicina clínica, mientras que la salud pública se ocupa de las poblaciones y se encara desde diferentes opciones, evidentemente, dependiendo de los contextos, etcétera, etcétera. Algo muy importante que él nos dice es: hay que distinguir entre vida biológica y vida biográfica. Y no es un simple juego de palabras. La esperanza de vida, dice este autor, mide la extensión de la primera, de la vida biológica. La historia de vida relata la riqueza de la vida biográfica, de la segunda. Y nos dice también: una vida larga no alcanza para garantizar una vida buena. Ya no se habla de cantidad, sino de calidad. Tampoco ya de longevidad, sino de dignidad. Y todas estas cosas, creo, tienen centralmente que ver con las cuestiones más ligadas con los temas que estamos analizando aquí.
Yo he estado trabajando mucho últimamente con un organismo que se llama Organismo Andino de Salud, que reúne los ministerios de salud de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, en justamente lo que se llama en este ámbito las desigualdades sociales en salud, un tema muy trabajado en la salud pública, sobre todo desde hace mucho tiempo. Y en ese caso, y en ese contexto, hemos elaborado algunos enfoques que nos permiten afirmar que lo importante en estos temas es ir mucho más allá de las desigualdades de ingresos, que son muy visibles y muy impactantes en cuanto a estas cifras que dábamos refiriendo el informe de Oxfam. Hemos llegado a la conclusión de que hablar de desigualdades es importante hacerlo en plural y asumir que estamos ante desigualdades múltiples y acumulativas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas clases de desigualdades y que además muchas de ellas se pueden acumular en una misma persona o en un grupo o en un mismo grupo social, ¿sí? Por tanto, bueno, allí hemos entrado a visualizar de qué modo hacemos una cierta identificación de las principales desigualdades existentes. Y hemos caído en la cuenta de que por lo menos hay que tener en cuenta las desigualdades de ingreso o de clase social, si preferimos hacerlo en esos términos, desigualdades ocupacionales, de género, generacionales, étnicas, territoriales, y la lista podría seguir, evidentemente. Pero allí parecieran estar las más relevantes. En paralelo hemos caído en la cuenta de que son diferentes, pero no excluyentes. Por eso lo de acumulativas, evidentemente. Hay cierta superposición y cierta jerarquización en todo esto. Hay temas en los que, hay países en los que trabajamos más las desigualdades de ingreso, en alguna medida las ocupacionales. En las últimas décadas hemos avanzado algo en las desigualdades de género, algo que ustedes analizaban en la sesión anterior, pero hemos trabajado menos, sin duda, las generacionales. Y también se podría decir que hay ciertas, en algunos contextos hay alguna atención a las desigualdades étnicas y a las territoriales, pero siempre en una especie de nivel que dista de ser el que corresponde, digamos, a los problemas que habría que encarar en estas materias. Hay mucho que mencionar en términos de sectorialidad y transversalidad, o sea, hay muchos sectores muy diversos, entonces, para atender desde el punto de vista del combate a las desigualdades sociales y de la promoción de la equidad, de la igualdad social, y hay que pensar en que hay que contraponer mucho la pertinencia de enfoques versus los riesgos de dispersión. Por ejemplo, hay muchos autores que llaman la atención sobre que, por ejemplo, si hablamos de tantas desigualdades tan diferentes, perdemos de vista a la más importante, que son las desigualdades de ingreso o de clase social. Entonces hay una especie de contrapunto allí entre algunas concepciones que siguen pensando que las desigualdades fundamentales, las que realmente cuentan, son las desigualdades de clase, las desigualdades de ingreso, y no las que tienen este tipo de enfoque con el que estamos haciendo esta presentación. Nosotros creemos que las desigualdades de ingresos son importantes, pero que todas estas otras también lo son, porque al interior mismo de los mismos grupos de ingresos, de las mismas clases sociales, hay desigualdades de género, generacionales, étnicas, territoriales, ocupacionales, etcétera, etcétera. Por tanto, hay allí una necesidad de poder mirar estas cosas con estos lentes en términos de desigualdades múltiples y acumulativas. Lo otro que hay que tener muy presente en todo esto es el tema del contexto. Hay una necesidad imperiosa de tener esta referencia y ubicar estos temas en el contexto correspondiente. En ese sentido, yo diría que, digamos, los autores con los que hemos trabajado, las experiencias que hemos ido analizando en los distintos países de la región, nos muestran que hemos tenido en las últimas décadas un pasaje muy fuerte, un recorrido hecho del combate a la pobreza, que fue un poco el eje de los programas sociales de los años 90, básicamente, en el marco de los enfoques neoliberales, a tratar de enfatizar mucho más el paradigma de la desigualdad. Es decir, tener en cuenta la pobreza sin duda, pero también tener en cuenta la riqueza y la interrelación que hay entre pobreza y riqueza. Y por tanto no quedarnos solamente en analizar un sector, porque de ese modo dejamos probablemente a muchos de los responsables de la amplia pobreza existente en nuestros países, que son
los que están formando parte del grupo de los más ricos, evidentemente. Y por tanto, este paradigma de la desigualdad es mucho más pertinente que el simple combate a la pobreza, porque se plantea el tema de las interrelaciones entre pobreza y riqueza, o entre distintos niveles de ingreso, etcétera, etcétera, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos mayores, en fin, entre territorios rurales y urbanos, y un largo etcétera en la materia. También hemos ido avanzando de las desigualdades de ingreso, que eran casi el único factor que se analizaba al comienzo de este siglo, por ejemplo, y paulatinamente hemos ido trabajando más las desigualdades en términos múltiples, evidentemente. Teniendo en cuenta que además todos estos enfoques tienen, todas estas características o categorizaciones responden a enfoques ideológicos vinculados con el propio desarrollo, evidentemente. Si nos quedamos solamente en el combate a la pobreza, por ejemplo, bueno, hay que generar simplemente políticas que traten de erradicar la pobreza, en el mejor de los escenarios, o de compensar esa situación de violencia en los casos en que no se pueda limitar. Pero no hay por qué tomar en cuenta o tomar acciones referidas a la extrema riqueza en ese sentido. Y yo creo que esto está en el centro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que nos plantean todos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 107 indicadores, en fin, al respecto, etcétera, etcétera, pero nos plantea además una frase muy importante que nos dice que esos 107 indicadores tienen que ser desagregados en términos de estas desigualdades múltiples, ¿no? Hay que diferenciar todos los indicadores que hay sobre pobreza, sobre desigualdad, sobre salud, sobre educación, sobre ambiente, sobre, en fin, lo que sea, el empleo, etcétera, por estas categorizaciones vinculadas con las desigualdades sociales. Y por cierto, hay desigualdades múltiples estas desigualdades múltiples tienen implicancias en las políticas públicas, evidentemente. En este sentido, un concepto que hemos recogido mucho de los aportes que hacen los movimientos feministas en América Latina es esta idea de que no hay que atender solamente la sectorialidad, esto es, qué se hace en salud, o en educación, o en empleo, o en vivienda, etcétera, sino tratar de establecer las interseccionalidades que existen en este sentido. Y además hacerlo en términos de también tener en cuenta los distintos tipos de desigualdades, evidentemente, ¿sí? Digamos, uno puede encontrar que en una misma persona se reúnen condiciones de género, condiciones de edad, condiciones de habitabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Una adolescente indígena que habita en territorios rurales y pertenece a familias digamos, en situación de pobreza crítica, digamos, acumula en torno a sí estas múltiples desigualdades y por tanto hay que pensar en la interseccionalidad correspondiente para poder responder a esas situaciones específicas. Y lo mismo podría decirse en el otro polo de la trayectoria correspondiente o de la línea al respecto, que para un hombre adulto perteneciente a hogares de altos ingresos que habitan muy confortablemente en barrios privados de alguna ciudad importante de nuestros países, y pertenece a una familia con niveles educativos altos y todo a su favor, la situación es totalmente diferente, evidentemente. Y también allí se acumulan situaciones de distinta índole en una misma persona, digamos. Y como hacemos el análisis respecto a la misma persona, lo podemos hacer también respecto a grupos sociales, evidentemente. De allí que sea muy importante la idea de que esto de identificar las desigualdades múltiples y acumulativas tenga que tener necesariamente una respuesta en términos de interseccionalidad. Un tema más, se sigue viendo la representación bien, ¿no? ¿Aló? Sí, correcto. Ok. Esto tiene un desdoble o un impacto muy fuerte en lo que se han denominado en muchos estudios últimamente esta idea esta constatación de lo que significa el impacto que tienen las crisis de distintos tipos que hemos tenido, las crisis
sanitarias con el COVID, las crisis climáticas, en fin, las crisis económicas con los procesos de ajuste estructural, etcétera, etcétera, cómo han impactado estas crisis en el malestar social en América Latina. Y aquí presentamos un esquema que permite tener como referencia, digamos, las coordenadas que pueden formar parte, en términos explicativos, de este malestar social, que se ha identificado, se ha presentado en sociedad en contextos muy diversos en las irrupciones sociales de poblaciones muy numerosas en países como Chile o Colombia, en fin, o muchos otros en ese sentido, en distintos momentos de nuestra historia reciente. Y allí hay que diferenciar un poco lo que puedan ser las condiciones objetivas para que se generen ciertos malestares y los malestares propiamente dichos, en estos tres niveles que se plantean en el cuadro: la estructura socioeconómica, la dimensión política e institucional y las relaciones sociales. Si lo vemos de este modo, en términos de estructura socioeconómica, uno podría decir que, en línea con los datos que estuvimos compartiendo del informe de Oxfam, las condiciones objetivas nos muestran que hay una distribución muy injusta de recursos y activos. Entonces, eso es lo que allí se plantea como, ¿no? Planteado en términos teóricos es distribución justa o injusta de recursos y activos, pero la constatación en la realidad es que efectivamente es muy injusta, como lo vimos recién. Y el malestar social se expresa en términos de niveles de insatisfacción con la distribución del bienestar y el cuestionamiento del privilegio y la desigualdad, ¿sí? Como ideas fuerza, como motivos centrales de las expresiones de la protesta social, de lo que significa esa expresión colectiva pública del malestar social existente. En términos de dimensión política e institucional, lo que se genera en materia de condiciones subjetivas tiene que ver con la distribución y el ejercicio del poder político. En qué tan legítimo, qué tan ilegítimo es ese poder efectivamente. Y el malestar se expresa allí en términos de niveles de insatisfacción con el ejercicio del poder público, la representación política y el funcionamiento de las instituciones. En todos esos planos hemos tenido, como sabemos, en casi todos nuestros países, diversos niveles de manifestaciones de estos malestares sociales en cada uno de estos aspectos. Y en términos de relaciones sociales, hay sin duda, en términos de condiciones objetivas, digamos, la existencia de vínculos sociales y de interacción positiva o negativa entre las personas, y en términos de malestares hay como algo muy evidente, que es una evaluación negativa de las relaciones sociales y vivencias de discriminación que existen. Las desigualdades traen, a su vez, no es un problema solamente de cómo se procesan estas cosas, sino que además hay digamos, vivencias muy fuertes de discriminación frente a los grupos más vulnerables, más excluidos, etcétera, etcétera. Por tanto, en este cuadro uno se puede ubicar, digamos, efectivamente la explicación en sus diferentes niveles de por qué el malestar social es tan fuerte y tan intenso en la mayor parte de nuestros países en distintos contextos específicos. Otro autor francés muy importante, François Daudet, nos plantea que actualmente vivimos en un tiempo de pasiones tristes, dice él. Así se llama uno de sus libros más recientes, y nos dice cosas como estas, por ejemplo. Emociones como la ira, la indignación y el resentimiento atraviesan las redes sociales y la opinión de los panelistas televisivos. Ese enojo toma la forma de la denuncia o la catarsis por un orden que se siente injusto y suele encarnizarse con los que reciben asistencia del Estado, todos inútiles, pero también con los políticos y las élites, todos corruptos. Aquí y allá, dice Daudet, un lenguaje paranoico acusa a los pobres, los inmigrantes y los desempleados por no esforzarse lo suficiente, a las finanzas por hacer negocios a costa de las economías nacionales y a estas por no abrirse a la globalización, a los gobiernos por desmantelar las políticas sociales o al contrario por abusar de ellas demagógicamente. Cada uno tiene razones para sentirse abandonado, amenazado y para sospechar que el otro, cualquier otro, recibe ventajas indebidas. Creo que resume muy claramente algo que en otro de sus libros ha tratado de explicar por qué las injusticias sociales se viven en términos individuales, que es algo que vamos a retomar enseguida. Las alternativas a construir son las que
debemos vincular efectivamente a sistemas de protección social sistémica e integral, ¿sí? La protección social como un mecanismo fundamental para contribuir a la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población, concebidas como un instrumento para dimensionar logros y carencias de las políticas públicas, para alcanzar mayores niveles de bienestar para todos y para todas. Hay que contar con pisos de protección social, nos plantea la OIT, por ejemplo, una pieza clave para asegurar la plena vigencia de derechos, es decir, no puede haber grupos más sumergidos por debajo de ciertos niveles básicos de protección social. A partir de allí es que deben construirse mayores y mejores niveles de protección social. Las prestaciones y las transferencias universales para sostener el niveles de acceso y consumo adecuados en alimentación, educación, salud y cuidados, como una prioridad más, muy a destacar muy fuertemente. Y bueno, tener en cuenta que todos estos diversos enfoques coinciden totalmente en realzar el rol del Estado, que, tal como plantean varios informes especializados en estos temas, digamos, debe jugar un papel fundamental en la protección social. En suma, la protección social es parte central de la política social y esta a su vez es una pieza fundamental de los regímenes de bienestar y de los sistemas de cuidado, algo lo que también vamos a decir alguna cosa enseguida. Por tanto, hay que, bueno, estos desafíos que se nos plantean, y con esto cerraría esta primera parte de lo que quería comentar con ustedes, digamos, lo que tenemos muy claro es que hay que, bueno, hay que, digamos, contraponer o hacer interactuar la pertinencia de las alternativas que se formulan con la viabilidad efectiva de esas propuestas, evidentemente. Y aquí entramos en algunas dimensiones que creo que son muy relevantes a tener en cuenta desde todo punto de vista. Los cambios de gobierno, por ejemplo, que son permanentes en todos nuestros países. La pregunta aquí clara es, ¿estamos ante una época de cambios o estamos ante un cambio de época? Por muchas de las razones estructurales que tienen que ver con estos cambios y transformaciones que están en curso en nuestros países. Tenemos que tener muy en claro las empatías y las antipatías que existen en nuestras sociedades, los discursos de odio versus la construcción de lo común. En esto hay algunos autores que nos hablan de lo que es la tiranía del individuo, nos hablan del individuo tirano, digamos, ¿no? En el sentido de que todo lo que se está haciendo en nuestras sociedades tiene que ver centralmente con los individuos, con las personas y jamás con los grupos. Y a esto se contrapone la idea de que hay que hacer esfuerzos muy grandes por construir, o en torno a la construcción de lo común, evidentemente. Hay todo un debate sobre si lo que hay que promover es la igualdad o simplemente la equidad. Allí hay posturas de todo tipo. En todo caso, la idea básica es que aquí hay que construir mucho más empatía entre las personas y los grupos humanos a todos los niveles. Hay que mirar las políticas públicas tratando de que tengamos una relación entre Estado y mercado en una perspectiva humanista. Algunos autores que ahora están muy en boga, como Mariana Mazzucato, una economista británica que está, digamos, está tomada como referencia central en todos estos debates, nos habla de que en realidad la discusión sobre si hay que tener más Estado o menos Estado, más mercados o menos mercados carece de sentido, que eso ya es algo que, digamos, ha sido superado en muchos aspectos en los debates en América Latina y en el mundo, y de que lo que se trata es de tratar de trabajar para tener mejores estados y mejores mercados, que es muy distinto a plantearse si es más o menos uno o más o menos el otro, evidentemente. ¿Sí? Esta idea de la protección social universal es otro aspecto muy importante porque se opone a la idea de que hay que simplemente pensar en mecanismos de compensación para los grupos vulnerables y a través de respuestas muy focalizadas. Estos enfoques universales plantean que no, eso no es viable, que no es viable la idea de simplemente tirarles algún salvavidas a los excluidos, sino que hay que pensar en cómo construir una protección social universal que nos alcance a todos y todas. Se plantea muy fuertemente en algunos países, en el mío en particular, la idea de que hay que construir sistemas integrales de cuidado, en donde podamos reunir todos los programas vinculados con el cuidado de niños, niñas, adolescentes, pero también de adultos mayores,
de personas con discapacidades, con grupos étnicos, etcétera, etcétera, y hacerlo de manera articulada, interseccionalmente, como decíamos antes, y no simplemente con políticas particulares que no dialogan entre ellas. Y en este contexto hay una esfera muy crítica, que es el tema de lo que se ha dado en plantear cómo, bueno, cuál es el futuro del trabajo y cuáles son los trabajos del futuro, un área que está en pleno auge en todos nuestros países y que estamos teniendo consecuencias, digamos, muy fuertes en muchos sentidos, en particular en todo lo que tiene que ver con los impactos de la revolución tecnológica en todos estos debates. ¿Sí? La inteligencia artificial, la robótica, y que luego eso se expresa en comportamientos electorales, por ejemplo. Las recientes elecciones en Inglaterra y en Francia, por ejemplo, tuvieron que ver muy centralmente con esto respecto a la inserción laboral de la población y a qué tanto las políticas vinculadas con la incorporación de adelantos tecnológicos en estas materias colaboran o complican incluso la generación de puestos de trabajo en condiciones adecuadas, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, está todo el auge de lo que significa lo que en algunos contextos se llama la uberización de los mercados de trabajo, el pasaje a los puestos unipersonales, donde no hay empresas, donde hay una app que se supone que pone en común el servicio de transporte individual, el caso de Uber, o el alquiler de departamentos para visitantes en el caso de lo que es el Airbnb y cosas por el estilo, o lo que es el caso más reciente de Mercado Libre, esta empresa que lleva, digamos, a nuestras casas lo que sea, desde donde sea, que también está planteado en términos de desregulación muy fuerte de los mercados, de las condiciones de trabajo, sobre todo en estas materias. Temas que en sí mismos darían para mucho, pero que en todo caso hay que tener siempre en cuenta en estas materias. Eso como el primer punto que quería compartirles, evidentemente. Pero esto, como decíamos, todo esto tiene implicancias o tiene impactos muy fuertes en las generaciones más jóvenes, digamos, en los niños, las niñas, las adolescencias, las juventudes, etcétera, etcétera. Y yo diría que allí hay que comenzar por digamos, un cierto acuerdo respecto a de qué estamos hablando cuando hablamos de estos sectores. Y es muy relevante partir de la base de algo que puede parecer muy obvio y hasta natural, pero que tiene implicancias muy importantes. Y es caer en la cuenta de que cuando hablamos de estos sectores poblacionales estamos hablando de construcciones sociales situadas en el tiempo y en el espacio, y no simples grupos de edad, a los que hay que considerar solamente en términos psicobiológicos, digamos. Esto es un tema muy particular porque nos habla de la existencia también de desigualdades muy grandes dentro de estos grupos, ¿sí? Y que son muy distintas según el contexto en el tiempo y en el espacio en que se ubiquen estos grupos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por tanto, no es un problema de suponer que todos los que tienen entre tal edad y tal edad son niños o son jóvenes o qué sé yo, sino que es una cuestión bastante más compleja que tiene que ver con esta idea de condiciones sociales situadas, efectivamente, ¿no? Y que además tienen que ser relacionales, digamos, o sea, tampoco pueden ser consideradas aisladas, evidentemente. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de políticas públicas vinculadas con estos sectores poblacionales, hay dos grandes conjuntos, las sectoriales y las transversales. Cuando hablamos de las sectoriales, estamos hablando de políticas vinculadas con la salud o la educación o, en fin, cualquier otra por el estilo. Cuando hablamos de las transversales, estamos hablando más bien de cómo generamos conocimiento, de cómo formamos recursos humanos para estas actividades, y así sucesivamente. Y yo diría cómo diseñamos y evaluamos planes, programas, proyectos, etcétera, etcétera. Y algo que también puede sonar quizás muy obvio, pero que no siempre se tiene en cuenta al momento de actuar en estas dimensiones, es que en estas políticas públicas es tan importante trabajar con estas poblaciones, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, como con las personas adultas que trabajan con ellas. De allí la necesidad de que estas construcciones sociales
sean situadas en el tiempo y en el espacio, pero también sean relacionales. Y por supuesto, como cualquier política pública, estas son una responsabilidad de todas las instituciones públicas, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, y no solamente de las que están especializadas en estos grupos en particular. ¿Sí? Uno podría decir que probablemente respecto a estos grupos, una de las políticas sectoriales más relevantes es la educación, pero a su vez hay, digamos, otros componentes que nos hablan de que hay que trabajar mucho más en estas materias, también en otros sectores. Un segundo punto a tener en cuenta es con qué enfoques trabajamos en esto de construir políticas públicas para cualquier sector poblacional, pero en particular para estos de los que estamos hablando en este caso. Y allí se han planteado dos grandes tipos de estrategias o de enfoques de trabajo. Por un lado, lo que se llama la construcción de espacios específicos para niños, niñas, adolescentes o jóvenes, y por otro lado, lo que se ha trabajado en términos de perspectivas transversales. Los espacios específicos tienen una gran virtud y es que fomentan, pero con su contracara, porque fomentan la cohesión hacia adentro. Los grupos en sí mismos son muy compactos, son muy uniformes, son muy fuertes en ese sentido, pero complican mucho la cohesión hacia afuera, cuando tienen que relacionarse con otros grupos, digamos, ¿no? Una casa de la juventud puede reunir a jóvenes, por ejemplo, y tener con ellos una serie de actividades y de procesos, etcétera, muy interesantes, que cohesionan mucho a los que participan de esa experiencia, pero a su vez los aísla del vínculo con las otras generaciones, por ejemplo. Entonces, allí tenemos problemas serios a tener en cuenta en estas materias. Y lo cierto es que aunque pretenden integrar, muchas veces estos enfoques refuerzan el aislamiento social, por esto que decíamos justamente recién. Entonces, las experiencias que hemos ido acumulando en las últimas décadas nos han dicho, nos dejan ver que efectivamente hay limitaciones, la construcción de espacios específicos tiene limitaciones muy serias. Las perspectivas transversales, en cambio, permiten la construcción de identidades particulares en una perspectiva relacional, como decíamos antes. Y por cierto, además permiten impulsar acciones asumiendo la existencia de relaciones de poder. Es claro que cuando los movimientos feministas ponen en cuestionamiento la distribución del poder en nuestras sociedades, están refiriendo a que el poder está hegemónicamente o exageradamente en manos de los hombres, y que eso debe cambiar, evidentemente. Algo que no es tan claro cuando hablamos en términos generacionales. En general el poder está concentrado en los adultos, pero no siempre las nuevas generaciones tienen conciencia de que tienen que cuestionar el poder concentrado en manos adultas, del modo en que lo hacen las mujeres en relación, en términos de distribución del poder en tanto género, digamos. Lo mismo habría que pensar en la consistencia y la pertinencia de los enfoques ya operativos con los que se trabaja. Y aquí yo diría que hay un par también de paradigmas que coexisten como los anteriores, por cierto, ¿no? Por un lado, lo que se ha dado a denominar el enfoque de riesgo y por otro lado, lo que se ha dado a denominar el enfoque de derechos. Mientras el enfoque de riesgo se plantea prevenir riesgos o atender sus consecuencias, por ejemplo, en el caso del vínculo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con las drogas, el enfoque de derechos lo que se plantea es asegurar la plena vigencia de derechos y no solamente prevenir ciertos riesgos o atender sus consecuencias. Y en este caso sería el derecho a tener una salud plena y un bienestar asegurado, etcétera, etcétera, que permita mirar estas cosas desde otro ángulo, evidentemente. El enfoque de riesgo trabaja solo con niñeces, adolescencias y juventudes en riesgo. El enfoque de derechos plantea trabajar con todas las personas menores, por ejemplo, de 30 años, y en perspectiva relacional, como decíamos antes, ¿no? De 30 o 35, de 25, de 28, según los países, pero en todo caso hay un límite allí planteado con la población en estas materias. Que se diferencia mucho, por ejemplo, de los enfoques que dicen, bueno, en la sociedad hay menores y mayores, y no mucho más que eso. Y los límites se fijan en general en los 18 años, pero varía mucho según las circunstancias concretas en cada caso particular. En el enfoque de riesgo, además, estas poblaciones son simples receptoras de políticas públicas. En cambio, en el enfoque de derechos, estas poblaciones son además, y deben serlo sobre todo, actores estratégicos del desarrollo. ¿Sí? Los jóvenes, por ejemplo, no son vistos solamente como un sector que hay que atender por los agudos cuadros de exclusión social en los que viven, sino
y por la falta de oportunidades que enfrentan, sino que además hay que tener en cuenta que son la generación joven más y mejor formada de toda la historia demográfica en nuestros países, y por tanto pueden ser un actor estratégico de los propios procesos de desarrollo. Por tanto, allí hay diferencias notorias entre unos enfoques y en otros. También las sucesivas y las muchas evaluaciones que hemos hecho de programas de todo tipo en estas materias nos dicen que el enfoque de derechos es mucho más pertinente y es mucho más consistente que el simple enfoque de riesgo con el que se trabaja lamentablemente mucho más de lo que se quisiera en estas materias. Si uno tuviera que establecer alguna diferenciación por sectores, podría decirse que mientras en las políticas transversales que veíamos antes hay una mayor consistencia con el enfoque de derechos, en las políticas sectoriales priman mucho más los enfoques de riesgo, por ejemplo. Y entonces allí hay contrapuntos y contradicciones muy fuertes que en general terminan en escasos y malos o magros resultados en las poblaciones a las que va destinado su tipo de esfuerzos. Se podría vincular mucho el tema de las pandemias, en plural, con el género y con las generaciones. Esto fue una lectura que se hizo mucho en lo inmediato, en los años inmediatos al 2020, que fue el epicentro, y el 2021 en parte de lo que fue la pandemia del COVID-19, diciendo que, haciendo un contrapunto muy fuerte en el siguiente sentido: mientras la pandemia sanitaria afecta más a los adultos mayores, fue un claro ejemplo el tema del COVID-19, la pandemia climática, que es otra pandemia sin ninguna duda, afecta mucho más a las generaciones más jóvenes, evidentemente. Todas estas pandemias agravan viejos problemas, la exclusión, la pobreza, las desigualdades, etc., pero también generan otros nuevos: el aislamiento, el encierro, en fin, mucho de lo que hemos vivido hasta no hace mucho, y que en algunos casos se siguen manteniendo, digamos. Las pandemias también amplifican y complejizan mucho los problemas relacionados con las diferentes violencias, las violencias de género, las generacionales, las étnicas, etcétera, etcétera. Hay tres problemas endémicos, en particular, muy fuertes, a los que atendemos muy escasamente, evidentemente: la trata de personas, la violencia con el otro o la otra, diferente, las violencias puertas adentro, o la violencia doméstica, o como le llamamos en cada caso, destaca muy claramente en este sentido. Yo diría que además hay un dato muy importante en todo esto que hay que tener en cuenta, y es que el pago de la factura correspondiente generada con estas crisis estará a cargo de las generaciones más jóvenes actuales a futuro, ¿sí? Porque nuestros países se están endeudando crecientemente para atender estas pandemias, estas crisis. Estamos en nuestros países también, digamos, procesando ajustes estructurales muy fuertes. El ejemplo de la Argentina actual, por ejemplo, es salvaje desde todo punto de vista. El cambio climático está impactando muy fuerte en estas materias. Y, por cierto, hay preguntas muy fuertes respecto a qué mundo le estamos dejando los adultos a las generaciones más jóvenes, en ese sentido. Y las respuestas tienen que ver con que es un mundo bastante precario, bastante caótico, bastante desorganizado en términos de desorden global, etcétera, etcétera, y además digamos, con la responsabilidad de pagar la factura generada en la atención de esta crisis, lo que no es menor, evidentemente. Si lo miramos en particular en el caso de las juventudes, hay un enfoque que está muy de moda en los institutos de juventud, en los ministerios de salud, etcétera, en los ministerios de juventud, etcétera, en nuestros países, con distintas denominaciones. La Secretaría de Estado de la Juventud, hasta donde yo he podido constatar, está muy en línea con lo que propone el Organismo Iberoamericano de Juventud, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, como se denomina ahora, la OIJ, que es lo que se denomina el enfoque de juventudes. Algunos de los especialistas en estas materias hemos trabajado mucho más el tema en términos de perspectiva generacional. Y son dos grandes paradigmas también que están un poco queriendo abrirse paso en medio de lo que en ambos enfoques se critica, que es la idea de que digamos, las políticas específicamente centradas en juventud exclusivamente no han dado los resultados esperados, y que por tanto hay que tener enfoques más amplios y más abarcativos, más integrales en estas materias. El enfoque de juventud es parte de una perspectiva de derechos humanos, integra género y generaciones, pero se limita a ser una propuesta general, digamos.
La perspectiva generacional, en cambio, parte de una perspectiva relacional y de condiciones juveniles situadas. Por tanto, esto lo hace en relación a grupos específicos, no como un criterio genérico simplemente. El enfoque de juventud derriba mitos y estereotipos, visibiliza a los jóvenes de manera positiva, esta idea de no hablemos solamente de los ninis, por ejemplo, sino que tengamos un poco más visiones o miradas más proactivas, más constructivas, más positivas, más optimistas, etc. En cambio, la perspectiva generacional asume la existencia de miradas diversas en la sociedad por edad, por ideologías, por distribución del poder, etcétera, etcétera, ¿sí? Que es lo que realmente pareciera estar pasando en nuestras sociedades. Los estereotipos existen desde determinados ángulos ideológicos, desde determinados grupos de poder, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto es muy distinto a solamente plantearse derribar mitos y estereotipos en términos discursivos, digamos. El enfoque de juventudes además promueve el protagonismo juvenil, se habla mucho, generaciones y generaciones de jóvenes que han pasado por estas dinámicas hablan mucho de que los jóvenes son el presente y no solo el futuro, pero se da la paradoja de que muchas veces eso está puesto en la política nacional de juventud de otros países, pero las principales autoridades del gobierno correspondientes tienen otras perspectivas sobre esto y viven hablando de que los jóvenes son el futuro y por eso hay que atenderlos, etcétera, etcétera. La perspectiva generacional, en cambio, incluye esto, pero además, o lo hace en el marco del reconocimiento de la existencia de relaciones de poder entre géneros, generaciones, etcétera, y por lo tanto es un enfoque que se plantea, bueno, que hay que asumir esas relaciones desiguales de poder para poder trabajar en consecuencia. El enfoque de juventudes además es un enfoque de trabajo, pero también una perspectiva ideológica. Es un deber ser, es una propuesta de cómo deberían ser las cosas. Y por eso se plantea la idea de articular esfuerzos, integrar enfoques, etcétera, etcétera, desde el enfoque de juventudes. En cambio, la perspectiva generacional asume que, más que articular esfuerzos, hay que proponerse integrar enfoques y clivajes en procesos reales, no en mesas de búsqueda de consensos teóricas, digamos, ¿no? Y por último, el enfoque de juventudes plantea la idea de que hay que fomentar la asignación de recursos específicos a las juventudes. En esto el diagnóstico siempre es, hay falta de recursos, por eso no se hacen más cosas, que se va de la mano muchas veces de la falta de voluntad, de otra frase muy usada, que es la falta de voluntad política para promover ciertos cambios a favor de los jóvenes, etcétera, etcétera. La perspectiva generacional, en cambio, plantea que lo que importa es poner el foco en las políticas públicas y la asignación de recursos realmente existentes. Esto es en la distribución desigual de la asignación de recursos en distintos grupos poblacionales. ¿Sí? En Uruguay ahora estamos con un tema muy fuerte. Uruguay es digamos, el país que aparece como el de menores desigualdades sociales en América Latina, es una democracia plena, en fin, hay muchas cosas que en los análisis comparados salimos muy bien favorecidos. Tenemos los menores niveles de pobreza, la menor desigualdad del ingreso, etcétera, en comparación con todos los países de la región, incluso con Estados Unidos, solo Canadá tiene mejores indicadores de desigualdad de ingresos, etcétera, o de desigualdades sociales en general, respecto a Uruguay. Pero la idea básica es que, digamos, cuando uno pone las cosas en términos de perspectiva generacional, por ejemplo, la pobreza aquí en Uruguay se ubica hoy en día en el entorno del 3%, esto de que es la más baja de la región, llega a esos, perdón, perdón, lo dije mal, la pobreza general es del 8 o 9%, pero cuando uno lo distribuye por edades, cae en la cuenta de que la pobreza afecta a aproximadamente el 20% de los niños, niñas y adolescentes, y apenas al 3% de los adultos mayores. Y esto tiene que ver con una lógica de asignación de recursos, de políticas públicas realmente existentes, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que importa no es tanto simplemente el simple reclamo de más recursos para tal o cual sector, sino de cuestionar la distribución desigual de recursos que existe en los procesos reales en este sentido. Y con eso, yo diría, queda como cerrada esta segunda parte que me importaba comentar. Y bueno, culminar con esta tercera parte que nos lleva a que todo esto tenga un aterrizaje en el tema de las drogas, efectivamente.
Decíamos en el título al principio, la guerra de las drogas ha fracasado y se están construyendo otros paradigmas. Y sobre eso quisiéramos incluir algunas referencias para poder eh, ir cerrando esta presentación y pasar a los comentarios, a las preguntas y a lo que ustedes consideren pertinente. Para eso creo que hay que tener en cuenta de que nuestros países están atravesados por una coexistencia muy compleja y muy dura entre tres grandes enfoques ideológico-políticos, digamos, y hasta culturales: el neoliberalismo, el neoconservadurismo y el neodesarrollismo. Dicho muy rápidamente, es muy claro que el neoliberalismo se centra en una apuesta decidida de los mercados, fomentando la libertad de todos los actores y asumiendo que los más poderosos controlan todo esto naturalmente. No es por un problema de desigualdad de poder, sino que es natural. Es natural que los empresarios sean más ricos porque son los que generan, en fin, riqueza, y etcétera, etcétera, y así sucesivamente. O es natural que alguien sea rico porque ha recibido una herencia gigantesca y entonces, bueno, ya, listo. Bueno, hay que promover a los mercados y tratar de que el Estado haga lo menos posible, digamos. El neoconservadurismo también deja hacer a los mercados, aunque en menor medida, pero a su vez le agrega un elemento muy importante, que es la necesidad de controlar a los excluidos, priorizando la seguridad pública o ciudadana y criminalizando la protesta social. Creo que esto es algo muy ligado a lo que ha sido digamos, el auge y la expansión de lo que se llama ahora la ultraderecha o los sectores más ultraconservadores, etcétera, etcétera. Y el neodesarrollismo, que es un poco el esquema de los gobiernos progresistas que han tenido presencia en los distintos países en distintos momentos de la historia reciente, y para este enfoque el Estado es imprescindible tanto en su rol regulador de los mercados como en su rol de ejecutor de políticas públicas, lo que diferencia notoriamente a este enfoque respecto a los otros. Con este esquema se puede caer en la cuenta de que efectivamente estos enfoques coexisten, en algunos casos se inclinan más hacia un lado, más hacia el otro, etcétera, etcétera. Los enfoques más conservadores, digamos, son los que han promovido la guerra a las drogas como estrategia, digamos. Esto fue promovido muy fuertemente por Estados Unidos, muy puesto en práctica a gran escala en América Latina, por ejemplo, en lo que fue el Plan Colombia, o el Plan Mérida para México y Centroamérica, y así sucesivamente. Y yo diría que en este caso lo que hay es muy claro es que el fracaso ha sido rotundo, los indicadores pueden ser muchos, aquí hay seleccionados 4 que parecen muy relevantes. Por un lado, el hecho de que el narcotráfico, esto es más que evidente, en todas partes se ha adueñado en una gran parte del territorio de nuestros países, donde hay una ausencia notoria del Estado. Las violencias que se han complejizado y se han disparado tornándose incontrolables en muchos aspectos, lugares grandes, inmensos, de nuestros territorios donde la policía no entra, donde el ejército tampoco lo hace, etcétera, etcétera. Todo lo que ha sido el deterioro de la situación en estas materias en Ecuador, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático en estas materias. La corrupción que se ha instalado en todo el aparato del Estado y va en aumento, como una derivación directa del peso del narcotráfico que comienza a comprar, en el peor sentido de la palabra, dirigentes políticos, empresarios, operadores de política pública, etcétera, etcétera. Y bueno, y el hecho de que las niñeces, las adolescencias y las juventudes se han convertido en la población más afectada. Los jóvenes son, los adolescentes y jóvenes son los principales operadores de muchos de estos grupos de narcotráfico, jugando distintos roles. Para algunos el tema es simplemente pensar en que algunos niños de 10, 12 años cumplan las funciones de halcones, como le dicen en algunos casos, para detectar, y todo su trabajo es tener un celular con el cual advertir si hay presencia o no de la policía o del ejército o de algún otro mecanismo de control de parte del Estado. Para otros el rol es ser operadores de todas estas cosas. Por ejemplo, el rol que cumplen los denominados mochileros en el caso de Perú, en donde un grupo amplio de jóvenes, de adolescentes y de jóvenes, cargan en sus mochilas y grupos de 50, 80, 100 jóvenes atraviesan selvas y territorios inmensos en el caso del Perú para sacar las drogas de los lugares de plantaciones, sobre todo en lo que se llama la cuenca del Braem, que son las siglas de los ríos que confluyen en una zona selvática muy importante.
y la llevan a los laboratorios donde tienen que procesarse esas drogas. Para otros es el ejercicio del sicariato o de la vigilancia, de ya jóvenes de repente un poco mayores, pero siguen siendo jóvenes, evidentemente, en todas estas materias, y así sucesivamente. Y a su vez son afectados como consumidores, sin ninguna duda. Y yo creo que esto es muy pertinente y muy fuerte, muy evidente desde todo punto de vista, ¿no? Por tanto, se están buscando alternativas y yo diría que en ese sentido también el tema de las drogas también enfrenta enfoques distintos y disputas muy fuertes. Hay un enfoque punitivo muy centrado en que la guerra de las drogas se debe centrar en el combate a la oferta y no a la demanda, es decir, a la oferta a los campesinos que plantan coca y a los laboratorios que la procesan, etcétera, etcétera, no a la demanda, a los consumidores del mundo industrializado, de Estados Unidos, de Europa, etc. Es un enfoque que opera desde el prohibicionismo y la censura, y por supuesto se ejerce desde el control de los victimarios, sin atención a las víctimas, efectivamente. Y por tanto es un enfoque muy particular que hoy en día está en pleno auge en muchos de nuestros países. El enfoque integral, en cambio, trata de trabajar mucho la idea de la reducción de daños, atacando todos los factores intervinientes, trata de operar con base en una precisa teoría del cambio integral al respecto, ¿sí? Identifica cuáles son las razones de por qué estas cosas pasan como pasan y trata de poder tener una mirada más integral en ese sentido. Hay una atención de las víctimas desde el enfoque de derechos, que es otro enfoque, que es otro tema muy importante en ese sentido, y yo diría que estos enfoques también coexisten, también en algunos casos tienen más presencia, en otros menos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno podría decir que claramente en un mismo gobierno, de repente, el enfoque punitivo es el más evidente en las secretarías de seguridad, etcétera, mientras que el enfoque integral trata de abrirse más paso en las secretarías de salud, en educación y así sucesivamente. Pero estamos de nuevo en presencia de enfoques diferentes, en cuyo marco hay disputas muy fuertes según las circunstancias en cada país. Hay también la promoción de una nueva agenda de derechos en América Latina en las últimas décadas, muy fuerte, donde también hay controversias y disputas muy evidentes. Por un lado hay lo que hemos denominado en algunos casos, en algunos análisis comparados que hemos hecho, un enfoque renovador, y por otro un enfoque neoconservador o directamente conservador, que también se contraponen y coexisten en estas materias, ¿no? El enfoque renovador, por ejemplo, plantea la idea de que hay que ampliar derechos y garantías con enfoque inclusivo. En cambio, el enfoque conservador plantea restringir derechos con enfoque excluyente, muy claramente, en muchos aspectos. El enfoque renovador plantea mucho la idea de trabajar sobre la reducción del daño. El enfoque conservador plantea la estrategia central del control y el castigo. En el enfoque renovador se promueven cosas como el matrimonio igualitario, mientras el enfoque conservador plantea el mantenimiento y la defensa cerrada del matrimonio heterosexual. La legalización del aborto es otra de o de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, como se llama correctamente, digamos, en varios países donde ya hay leyes específicas sobre estas cosas, como en Uruguay, digamos, de manera muy clara. El enfoque conservador plantea la penalización muy clara del aborto, la legalización de la marihuana y ahora el estudio de también la legalización de otras drogas en el enfoque renovador, frente al enfoque conservador centrado en la persecución de drogadictos. La perspectiva de género como un enfoque muy claro que alumbra este conjunto de cosas y de paradigmas de trabajo, etcétera, que se contrapone a lo que los enfoques neoconservadores llaman ideología de género, un, 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 un calificativo que tiene mucho peso efectivamente en estas cosas. Esto creo que es muy fuerte desde todo punto de vista. A veces perdemos la dimensión de lo que significan estas disputas en nuestros países y tienen un peso enorme, evidentemente. Hay acuerdos internacionales, de todos modos, que importa mucho destacar, que muestran que sí se puede pensar en implantar enfoques renovadores. Esta semana pasada también se realizó
la Conferencia de América Latina y el Caribe sobre Población y Desarrollo en la CEPAL, promovida por la CEPAL, que se hizo en Cartagena de Indias, y en ese contexto se presentó este informe, Población, Desarrollo y Derechos en América Latina, como una evaluación, un segundo informe regional, sobre la implementación del denominado Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. ¿Sí? Un consenso que se signó por parte de todos los países de América Latina y el Caribe en 2013 en Montevideo, y que plantea muy consistentemente esto del enfoque renovador, innovador, etcétera, que mencionábamos antes. Y en ese contexto también se acaba de presentar, también en Cartagena, por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas, este informe que se llama Vidas Entrelazadas, Hilos de Esperanza. Dice el subtítulo, eliminar diferenciar desigualdades en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, disminuir, dice, combatir estas desigualdades. Este es el informe sobre la población mundial 2024 del Fondo de Población de Naciones Unidas. En ambos informes hay una presentación muy sistemática de lo que significa este informe renovador y de lo que se está haciendo en cada caso en nuestros países en ese sentido. Pero a su vez, estos enfoques que se han ido poniendo en práctica en muchos casos, con la promoción, por ejemplo, de la educación sexual integral en los colegios, con la promoción de leyes vinculadas con el matrimonio igualitario o con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y así sucesivamente, o la regulación de la marihuana en este sentido, como mencionábamos antes, y que han permitido impactos muy importantes. Por ejemplo, algo que no se veía en décadas en América Latina, la fecundidad adolescente ha bajado, el número de niños nacidos de madres adolescentes, por ejemplo, ha bajado en muchos países, fruto de muchas de estas medidas tomadas a partir de este enfoque renovador, y ahora hay como un contrapunto, como una reacción muy conservadora frente a este tipo de enfoques, pero reitero, son dos informes que tienen una potencialidad enorme y que brindan muchísima evidencia sobre la pertinencia de estos enfoques renovadores y de lo que se está haciendo realmente en estas materias. Pero fíjense, por ejemplo, lo que es el contraataque neoconservador que ha tenido todo esto. Esto es una frase que está en la contratapa de un libro de dos autores argentinos que se llama El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural, y que plantea lo siguiente, no tiene desperdicio alguno, dice, los viejos principios socialistas de la lucha de clases, materialismo dialéctico, revolución proletaria o violencia guerrillera, ahora fueron reemplazados por una rara ingesta intelectual promotora del indigenismo ecológico, el derechohumanismo selectivo, el garantismo jurídico y sobre todas las cosas por aquello que se denomina como ideología de género, suerte de pornomarxismo de tinte transexual, impulsor del feminismo radical, el homosexualismo ideológico, la pedofilia como alternativa, el aborto como libre disposición del cuerpo y todo tipo de hábitos autodestructivos como forma de rebelión ante la tradición heterocapitalista de Occidente. Así de terminante, digamos, este enfoque que ha tenido muchas otras expresiones en muchos otros libros y que ha tenido movimientos importantes en muchos de estos países. Por ejemplo, lo que ha sido la activación de grupos que se han denominado Con mis hijos no te metas, por ejemplo, respecto de sacar todo lo que tiene que ver con la educación sexual de las escuelas y los liceos en otros países, tanto a nivel primario como secundario, y que en algunos países ha tenido mucho impacto y han logrado efectivamente quitar todo este tipo de cosas. Se está haciendo ahora en Argentina muy fuertemente y va a tener ese resultado. Se hizo en Perú, se ha promovido en otros contextos también. Lo hizo Bolsonaro en Brasil en su momento, ahora se están reconstruyendo muchas de estas cosas que en el gobierno de Bolsonaro se hicieron en el sentido contrario, y así sucesivamente. Un tema en particular vinculado con las drogas, que quizás ya hayan conversado ya con Ana María en la sesión pasada, pero que hay preguntas claves que se están haciendo actualmente. En el caso de Uruguay, como ustedes saben, se ha legalizado, se ha legislado en torno a la regulación de todo el ciclo de la marihuana. Esto no es solamente que se regule el consumo, sino que se regula la producción, la distribución y el consumo de marihuana.
Y esto implica que, digamos, las empresas que plantan marihuana y los laboratorios que procesan la marihuana son empresas legales, son empresas que aportan que pagan impuestos, que son sujetas de controles sanitarios, etcétera, etcétera, y que cuentan con protección de parte de mecanismos de seguridad, de la policía, etcétera, y que, digamos, ya llevamos unos cuantos años, algo así como 10 años en esta experiencia, y nos han, digamos, nos ha permitido todo este proceso hacernos algunas preguntas claves como las que aquí figuran. Tener en cuenta además que esta experiencia en Uruguay ha sido tenida centralmente en cuenta para todo el tema de lo que de manera similar se ha hecho recientemente en Canadá. Se está haciendo también ahora asesoría a Colombia en estas materias, se trabajó mucho con Portugal en lo mismo, y así sucesivamente. Y yo diría que hoy en día la experiencia uruguaya ya está más consolidada y ya nos estamos haciendo nuevas preguntas en el marco de lo que es incluso este año como un año electoral respecto a cómo seguir avanzando en estas materias. Una de las preguntas claves es, cuando hablamos de la legalización de la marihuana, ¿estamos hablando de un problema de seguridad pública o de salud pública? Claramente la apuesta por la legalización es una apuesta por la salud pública, ¿sí? Porque la idea básica es que con la legalización se elimina la necesidad imperiosa e ineludible de ir a conseguir marihuana en lugares de alta peligrosidad, de altos niveles de violencia, etcétera, por su carácter de ilegal y por todo lo que generan esos sitios. Y la marihuana simplemente se consume o se compra en las farmacias, igual que cualquier otro medicamento, etcétera, con algunas reglas específicas. ¿Aumenta o no aumenta el consumo entre adolescentes y jóvenes? Aquí la pregunta es muy clara, pero en todo caso lo que ha demostrado la experiencia es que no aumentan los consumos y que además mejoran la calidad de esos consumos, porque ahora la atención de los consumos problemáticos, por ejemplo, o los consumos excesivos, o como queramos llamarles, tienen cobertura de salud pública, digamos. Ya no es un tema de que un consumidor que se transforma en adicto tenga que arreglárselas como pueda en este mundo, sino que tiene la posibilidad de poder acceder a servicios de salud igual que cualquier otra área en ese sentido. ¿Disminuye o no disminuye la violencia vinculada con la ilegalidad? Sin ninguna duda que sí. La evidencia nos lo demuestra muy claramente. No es lo mismo ir a un lugar perdido en el medio de una población digamos, marginal, sujeta a todas las reglas que hay en esa materia, que ir a una farmacia en el centro de la ciudad o en cualquier barrio en ese sentido donde uno vive. ¿Mejora o no la atención y el cuidado de los consumidores? Sin duda que sí, como decíamos recién. Así como hay tratamiento del tabaco, y entonces digamos, se trata de promover publicidad digamos, que promueva el no consumo de tabaco, pero después hay cuidados específicos que se brindan en el sistema de salud pública. Con esto pasa exactamente lo mismo. ¿Disminuyen o no los costos de dicha atención? También la respuesta es positiva. Los estudios que se han hecho en Uruguay demuestran que aproximadamente la mitad del mercado de la marihuana, que antes era toda ilegal, ahora es legal y por tanto está sujeta a menores costos y a mejor atención, etcétera, etcétera. ¿Se modifican o no se modifican las apreciaciones sociales sobre el tema? Esto es una cuestión fundamental. Cuando el tema se discutía, se empezaba a discutir, 2/3 de la población estaba en contra. Transcurrida toda la experiencia después en este sentido, 2/3 de la población ahora están a favor de que estas cosas se manejen de este modo, porque la evidencia muestra que efectivamente es beneficioso. ¿Se avanza o no se avanza hacia la legalización de otras drogas? En esta campaña electoral se está discutiendo mucho por ejemplo, cómo encarar lo mismo que se hizo en relación a la marihuana con drogas sintéticas, por ejemplo, aunque todavía no hay una perspectiva de meterse con otras drogas más duras, y así sucesivamente. Por tanto, yo diría, aquí se abre un panorama donde lo que se hace en estas materias es
creo, muy positivo desde todo punto de vista, y hay que seguir promoviendo este tipo de cosas. Hay muchos países que las están estudiando. En México ya funciona en algunos estados, se está viendo hacerlo más también a nivel federal. Lo mismo está pasando en otros contextos y así sucesivamente. ¿Cuál es el desafío de todo esto para ir cerrando? Y bueno, hay que tratar de dotar de una perspectiva generacional a todas las políticas públicas, evidentemente. Y esto es muy importante hacerlo, por ejemplo, en los planes nacionales y locales de desarrollo, ¿sí? De nada sirve tener un plan de infancia o un plan de juventud en sí mismo si eso no forma parte del plan de desarrollo. Lo mismo que plantearse en términos en relación al presupuesto general del Estado, ¿sí? Entonces, mientras en el primer nivel estamos hablando de perspectiva generacional en los planes de desarrollo, en este caso lo hacemos en términos de perspectiva generacional en la asignación de recursos, por ejemplo. Y lo mismo también hay que hacerlo en términos del discurso público de las principales autoridades respecto a lo generacional. Porque también en esto, como decíamos antes, una cosa es lo que cada sector poblacional haga por su cuenta y los grupos que se generan en torno a estas especificidades, etc. Y otra cosa es que los principales dirigentes, por ejemplo, de nuestros países, las autoridades, en fin, en el Parlamento o en el Congreso, etc., o en el propio Poder Ejecutivo, a nivel de la justicia, en fin, qué sé yo, sigan utilizando discursos pretéritos, digamos, en este sentido. A su vez hay que diseñar estos planes en estas esferas con las nuevas generaciones, sin duda alguna, pero también con todas las instituciones que operan en este campo. Muchas veces las consultas que hacemos a nivel de poblaciones sobre estas cosas logran una gran participación respecto a las propuestas que se van elaborando y una gran legitimación en ese sentido, pero las instituciones que tienen que hacerse cargo de estos acuerdos después no se sienten responsables de esa implementación porque no participaron de las consultas correspondientes y de los acuerdos correspondientes y por tanto no lo incluyeron en sus propios planes en particular. Hay que ubicar además el trabajo con drogas en el contexto correspondiente, evitando su tratamiento aislado e inconexo respecto a dicho contexto. Esto es muy importante porque efectivamente las drogas impactan de manera muy diversa en poblaciones marginales, sujetas y de sectores altamente excluidos, que en los sectores de extrema riqueza, donde las situaciones son totalmente distintas, evidentemente, y así sucesivamente. Y hay que fomentar el involucramiento de las nuevas generaciones en todas las áreas del desarrollo nacional y no solo en las que les concierne directamente. Esto es otra cosa muy relevante que hay que tener en cuenta en estas materias. Hay que tener en cuenta, sin duda, las restricciones del contexto, ¿sí? Estamos en un mundo donde estamos pasando de la globalización a la desglobalización. Hay nuevos proteccionismos, hay nacionalismos trasnochados, hay nuevos bloques de poder. Estamos pasando de los enfoques neoliberales a los neoconservadores, tenemos muchos de discursos y prácticas de odio, hay reconversión de las derechas, hay disputas culturales. Estamos pasando de una inserción internacional financiera al retorno de la economía de guerra, ¿sí? Europa, por ejemplo, está aumentando sideralmente sus presupuestos vinculados con la producción y la venta de armas, fruto de los conflictos como el de Ucrania, o el con Rusia, o el de Israel y Palestina, y así sucesivamente. Y esto le resta las posibilidades de contar con recursos para el desarrollo social, por ejemplo, sin ninguna duda. Tenemos problemas en nuestra América Latina de cómo son estos procesos que hemos ido teniendo de los intentos de diversificación económica a la reprimarización de nuestras economías. El extractivismo vuelve a ser muy fuerte en muchos de nuestros países. Ahora el litio empieza a ser un tema de disputas muy fuertes en el poder mundial, en las zonas de lo que actualmente es el norte argentino, Chile, Bolivia, etcétera, por ejemplo. Los combustibles fósiles siguen reinando muy fuertemente. Las economías verdes siguen sin despegar así en gran escala, y así sucesivamente. Y de las democracias restringidas hemos pasado al retorno de líderes mesiánicos y autoritarios con la deslegitimación institucional correspondiente, ¿sí? Estamos ante fenómenos como lo de Bukele, como lo de Milei, en fin, y cosas por el estilo que efectivamente están trayendo algunas soluciones de corto plazo, entre comillas, frente a el mantenimiento o el agravamiento de problemas estructurales de largo plazo, también muy claros y muy contundentes en muchos sentidos. Por tanto, yo diría que
es en torno a este tipo de situaciones en las que hay que trabajar en cada contexto particular, con lo cual yo diría, cuando nos metemos en temas específicos, en términos de problemas críticos a atender, eh, hay que trabajar mucho con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la dinámica de las drogas, en todo el proceso, la producción, el procesamiento, la comercialización, el consumo, etcétera, y no solamente verlos como consumidores, por ejemplo, o no solamente verlos como vinculados a la producción o a la comercialización, etcétera. Hay que tener en cuenta los impactos negativos de las diversas violencias en las nuevas generaciones, especialmente con las niñas, las adolescentes y las jóvenes, que son particularmente afectadas por todo esto. Hay que tener una mirada muy fuerte y muy concreta y muy focalizada en la escasa revisión crítica y permanente de enfoques estratégicos, de metodologías de intervención, de cajas de herramientas, etcétera. Algo de lo que decíamos antes sobre los contrapuntos entre enfoques, etcétera, etcétera. Hay que mirar muy fuertemente lo que está primando mucho en otros países, que es la desarticulación de actores e instituciones vinculadas a estas complejas dinámicas, con enfoques diversos y escasamente convergentes. Lo que se hace con una mano se borra con la otra, y así sucesivamente en muchos aspectos. O tratamos una cierta temática con un enfoque prohibicionista desde una institución pública y con un enfoque de promoción más integral desde otra institución pública, del mismo gobierno, en el mismo momento, etc. Y hay una distribución muy desigual y muy perversa de los recursos, centrada en la asignación a las esferas punitivas y muy marginal en relación a las esferas preventivas. Y yo creo que todo esto es muy importante tenerlo en cuenta a futuro desde todo punto de vista. En fin, creo que con estas temáticas podemos ir cerrando, y yo después quiero dejar esta ponencia en manos de nuestros de quienes nos invitan, de Casa Abierta, para que, en fin, puedan hacerla llegar a todos los que ustedes, a todos los que ustedes les interesen, pero hay una amplísima literatura que sobre estos temas se puede tener en cuenta, algunos de los informes que ya cité y también otros que están vinculados a este tipo de temáticas, donde se puede trabajar mucho en la profundización de estas líneas de interpretación y de trabajo en estas materias. Espero no haber sido muy largo, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Te agradecemos a ti realmente que haya dispuesto tu tiempo, todos tus conocimientos, tu experiencia para hacernos esta reflexión profunda en estas tres puntos, ¿verdad? Que tú nos has planteado. Comenzaste, en sentido, ¿verdad? General, como comenzaste con las desigualdades múltiples, o sea, que nos ha ido llevando de la mano, luego la importancia, ¿verdad?, de trabajar con las generaciones o los enfoques intergeneracional, y luego ya más específicamente con las políticas de drogas y todo lo que pasa con esta situación, las diferentes teorías, los diferentes enfoques. Así que te agradecemos mucho. Y como está grabada esta actividad, pues puede servir de referencia para por parte todo lo que tú nos has compartido, poderlo entonces visualizar, discutir en equipos, reflexionar, un material impresionante, pues nos está dejando para hacer todo estos análisis, ¿no? Que nos plantea. Por ser una persona tan conocedora de toda esta realidad, de toda esta sociedad y de las problemáticas, de los enfoques, de las tendencias que estamos viviendo. Bien, así que hay algunas preguntas en el chat. Vamos a tomar un tiempecito. Le pedimos a la persona que aún continúan, pues esperar un poquito más para escuchar las reflexiones que todavía nos va a ofrecer Ernesto. Hay una pregunta que nos dice que si el crimen organizado se nutre de las desigualdades o sea, desde tu óptica, ¿verdad? Sí. El crimen organizado, ¿cómo interviene en todo este tema? ¿Y cuál debería ser el rol de los estados en este sentido? Bien, creo que es una pregunta clave desde todo punto de vista. Mi impresión es que, de nuevo, tenemos que ir a los enfoques para ver las posibles respuestas.
Mi impresión es que en los enfoques más puramente punitivos hay como una especie de apuesta a que la simple represión arregla todo, y eso, bueno, en ese aspecto los fracasos han sido estrepitosos, ¿no? Yo diría que hasta el propio caso salvadoreño se puede incluir en esa materia, a pesar de todo lo que se promociona en contrario. Eh, pero yo creo que en el tema del narcotráfico y de estos grupos ilegales, etcétera, hay que tener muy en cuenta que hay varias áreas en las que hay que combatir a estos grupos. Yo creo que una de las cosas que más le da eh, vida a estos grupos es cómo se han ido flexibilizando los controles correspondientes en áreas que son vitales desde todo punto de vista. Por ejemplo, yo diría el tema de cómo se hace, cómo se procesa el lavado de dinero procedente de estos grupos ilegales, ¿sí? Donde hay una connivencia muy fuerte de los propios bancos para que esto ocurra. Y de algunas industrias en particular muy florecientes en América Latina, en casi todas nuestras ciudades, como es la industria inmobiliaria, por ejemplo. ¿Sí? Este hecho de que, por ejemplo, en muchas de nuestras ciudades, lo he visto mucho en ciudades como Panamá, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero eso ocurre en casi todas partes, incluso aquí en Montevideo, y en otra zona aquí de Uruguay, en Maldonado, en Punta del Este en particular, que es un poco nuestra Punta Cana, digamos, la existencia de edificios gigantescos de muy alto costo, vacíos, eh, que han sido construidos con el único fin de lavar recursos, legalizar recursos ilegales, evidentemente. Y esto tiene que ver centralmente con los controles bancarios, que en algunos países, en algunos gobiernos se han puesto de manera muy estricta y en otros han ido disminuyendo muy notoriamente. Yo no podría decir cómo todas estas cosas ocurren en la República Dominicana, ustedes lo conocen mejor que yo, pero en todo caso es muy claro que todo lo que fue el affair de los Panama Papers, por ejemplo, también tuvo mucho que ver con todas estas cosas. Y tenemos ahora resultados que nos dicen que, bueno, que no hubo un solo procesado por este tipo de cosas. Y eso uno lo podría decir, bueno, ¿y cómo se vincula en este sentido? Y bueno, porque en el fondo también hubo, digamos, canalización de recursos hacia la construcción de infraestructura, en este caso con la empresa brasileña Odebrecht. Pero lo mismo podría decirse de otros casos en estas materias. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, aquí en Uruguay ahora nunca habíamos tenido problemas de este tipo y hoy los tenemos porque el gobierno actual, que es un gobierno conservador, levantó muchos de los controles que existían antes, y hoy en día, por ejemplo, no hay controles aéreos del espacio aéreo, por lo menos la mitad del territorio no tiene control del espacio aéreo en nuestro país. Antes sí lo tenía, porque es una actitud deliberada para dejar que el espacio aéreo sea vulnerado todas las veces que haga falta por parte de los grupos de narcotraficantes. Del mismo modo, han aparecido containers gigantescos con cantidades enormes de toneladas de marihuana en puertos qué sé yo, de Europa, en Ámsterdam, en Barcelona, en otros lugares así, porque se han levantado los controles que habían en el puerto de Montevideo. Y esos containers que llegaron a esos puertos en Europa salieron del puerto de Montevideo. Y esto tiene directamente que ver con los controles que se hacen o no se hacen, o se hacen a medias, o se hacen mal, y se hacen bien para unos y mal para otros, y así sucesivamente, por todos los vínculos que hay en estas materias. El, el narcotraficante más importante que hoy en día hay en el Cono Sur, por lo menos en América Latina, en toda esta distribución territorial que hay, es Sebastián Marcet, que es un narcotraficante uruguayo, que ahora está viviendo en Santa Cruz de la Sierra, por cierto, en Bolivia, donde estuvimos en el encuentro de La Real, y digamos, es alguien que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso, y para salir necesitaba un pasaporte uruguayo legítimo, digamos, y el gobierno actual se lo dio en cuestión de menos de 24 horas a través de la propia embajada, eh, y con él se liberó, salió de la cárcel y hoy sigue siendo uno de los más buscados aquí en el Cono Sur.
Y así se podrían poner muchos ejemplos de cómo el combate no es solamente un combate en términos de decir hay que destruir laboratorios de transformación de coca en cocaína, sino que hay o hay que erradicar cultivos de coca en otras selvas, sino que hay que hacer otro tipo de controles también. Y esto que digo en particular de los bancos de nuestros países, son todos bancos que tienen vínculos con bancos en Estados Unidos y en Europa. Entonces, estamos hablando de implicancias muy fuertes en muchos otros aspectos. Del mismo modo, yo diría, hay necesidad de tener, eh, eh, digamos, la posibilidad de poder establecer controles, por ejemplo, a través de la expedición de tarjetas de crédito, de débito, etcétera, que permitan tener registros efectivos de lo que son los, eh, los, los, los manejos bancarios, digamos, de las cuentas de los grandes, de los que tienen grandes capitales, por ejemplo. Y eso que en Uruguay estaba determinado en un nivel muy bajo, que obligaba a que cualquier transacción mayor a, pongamos, $10.000, creo que era en aquel momento, debía ser registrada adecuadamente. Eso se levantó y pasó a ser de $100.000, y entonces, por debajo de eso, cualquiera puede hacer cualquier tipo de transferencia de lo que se le ocurra, sin necesidad de informar para nada sobre el destino de ese tipo de cosas. Esto simplemente para decir un área en la que hay que operar y en la que se opera muy poco, digamos, ¿no? Eh, eh, y creo que efectivamente esto es una de las implicancias en este sentido. Eh, en otros casos nos pasan también cosas con las cárceles, ¿sí? Hoy en día las cárceles en nuestros países son manejadas por los propios grupos de narcotraficantes. Pero esto no es un problema de que sean manejadas literalmente, porque eh, digamos, compran a los guardias con sus propios ingresos o cosas por el estilo, algo que efectivamente sucede en todas partes, sino, por ejemplo, porque en muchos de nuestros países se han comenzado a construir cárceles a través de lo que se llaman los mecanismos público-privados, que implican que hay inversión privada en la construcción de cárceles que les asignan después pagos de parte del Estado por cantidad de presos, para que esas empresas privadas, digamos, desarrollen, digamos, pongan en funcionamiento a esas cárceles. Y resulta que muchas de esas inversiones privadas son de los propios grupos de narcotraficantes. Entonces, uno se puede explicar cómo, por ejemplo, hoy en día el grupo armado más importante vinculado al narcotráfico de toda la área andina es el que se llama Tren de Aragua, que surgió de la cárcel de Aragua, que es una cárcel donde el jefe de este grupo de narcotraficantes tiene su residencia, que es una casa de absoluto lujo, digamos, no tiene nada que ver con los calabozos o las celdas que tenemos, que aparecen en nuestras fotos, piscinas, toda clase de electrodomésticos, televisores, internet, en fin, todo ese tipo de cosas. Y que, bueno, la idea básica es que se logra que la justicia traslade a esa cárcel a los que son procesados por narcotraficantes. Y entonces, bueno, entran y salen cuando quieren, hacen lo que se les ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas áreas en las que intervenir y no solamente en la represión violenta de las bocas de expendio de drogas o de cosas por el estilo, digamos, ¿no? Y así se podrían poner muchos otros ejemplos en ese sentido. Hay mucha literatura sobre esto, hay mucha evidencia que muestra este tipo de cosas, y yo diría que esto es vital desde todo punto de vista. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que la exclusión cuenta, digamos, ¿sí? En nuestro país empiezan a ver por primera vez en territorios, en zonas marginales de la propia ciudad de Montevideo y algunas otras del resto del país, donde adolescentes y jóvenes son reclutados por los grupos de narcotraficantes para defender sus zonas, etcétera, etcétera, y para cometer toda clase de delitos que antes no ocurría en otros países. Y esto es simplemente porque ellos
esos grupos pueden ofrecerle ingresos en una mayor escala que la que le ofrece cualquier programa público vinculado con la generación de puestos de trabajo o cosas por el estilo. Y entonces pasan como pasan en Brasil, que los jóvenes vinculados al narcotráfico no se consideran narcotraficantes, se consideran trabajadores del tráfico, como dice uno de los títulos de uno de los libros más importantes que hay en esta materia, que es el hecho de que es un trabajo más, simplemente, es un trabajo como cualquier otro. Y ellos dicen, nosotros no estamos excluidos, formamos parte de otra sociedad, que es otra cosa muy diferente, dicen eso. Entonces, cuando uno arma toda una política pública vinculada con la integración de los sectores excluidos, y esos sectores no se consideran excluidos, sino que están integrados a otra sociedad, la teoría del cambio falla, digamos, o sea, porque el diagnóstico no es correcto, efectivamente. Por tanto, me parece que hay que mirar con mucho detalle las distintas áreas en las que se puede intervenir para poder tener un control mayor y más efectivo de estos grupos ilegales desde todo punto de vista. Excelente. Vamos a ver nuestra compañera Antonia, que la directora de Casa Abierta en San Francisco, tiene un comentario o una pregunta, Antonia. Antonia, tiene el micrófono cerrado si está hablando. Excúseme que pensé que tenía el micrófono abierto. Realmente me ha gustado mucho el enfoque, que el análisis, y lo que me ha dejado es muchas preocupaciones, bastante, porque es un análisis que parte de las desigualdades y que muchas veces, y o sea, y me preocupa mucho porque estamos frente a una sociedad que no reconoce esas desigualdades y que las voces de las instituciones, de los espacios sociales, no tienen, porque hay una relación de poder bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con que esas políticas que tienen que llegar en base a estas desigualdades puedan tomarse en cuenta. También me gustó mucho el enfoque generacional, aunque también me ha traído preocupación en términos de lo que nosotros trabajamos mucho con un enfoque de juventud y un enfoque de derechos, cuando esas políticas no son integrales, porque tampoco son vistas desde el Estado de manera integral. Entonces, genera mucha impotencia y, y los sectores también muy conservadores, que son los que tienen el poder para definir y aplicar la política y también destinar los recursos para esa política. Lo voy a dejar ahí porque tengo muchas preocupaciones, pero también el tiempo está bastante corto para ver qué usted le provoca. Bueno, yo diría que es un claro testimonio de las limitaciones con las que trabajamos en general en América Latina en este tipo de temáticas. Limitaciones del contexto, por un lado, limitaciones de los actores implicados, por otro, y hasta nuestras propias limitaciones. A veces nos equivocamos también en nuestros propios enfoques, etc. Pero creo que es lo que uno pretende cuando hace este tipo de presentaciones es justamente problematizar estas cosas para que podamos pensar y repensar permanentemente las cosas que hacemos, cómo las hacemos, cómo las podemos cambiar, cómo podemos fortalecer lo que hacemos bien, cómo podemos cambiar lo que hacemos mal, cómo podemos tratar de incidir en que otros que deberían hacer las cosas mejor las hagan efectivamente mejor, y así sucesivamente, ¿no? Y creo que eso es muy relevante desde todo punto de vista. Yo recuerdo que una de las primeras veces que fui, en el año 2000, en el 99 a República Dominicana, en el año 99 se había aprobado la ley de juventud y que yo algo por el estilo, y en el 2000 asumió el primer secretario de Estado de Juventud.
que era en su momento Antonio Peña Guavia, el hijo de Peña Gómez. Con él tuvimos un diálogo muy amplio en su época respecto a muchas de estas cosas, y él aplicó un enfoque que para mi gusto era, digamos, mostraba mucho el poder que él tenía, eh, pero que a su vez, digamos, tenía también, mostraba mucho las limitaciones de las miradas o de los enfoques con los que pretendía trabajar, ¿no? Por ejemplo, al haberse creado una Secretaría de Estado en torno al tema juventud, eh, digamos, había la posibilidad bueno, supuestamente de poder acceder a recursos y a poder, etcétera, que antes no se tenían. Pero eso implicó que él tenía que plantearse disputas fuertes con las distintas secretarías de Estado, que tenían que ver con jóvenes, evidentemente. Y entonces él tomó una medida política muy impactante en su momento. Él políticamente le pidió al partido de gobierno que todos los viceministros fueran parte de su equipo. Los pudiera nombrar él. Y con eso él tenía su propio Consejo de Ministros, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Eh, eh, una demostración de poder gigantesca, sin duda, pero a su vez una clara limitación en cuanto al enfoque. La idea era que él podía estar por encima de las distintas secretarías de Estado teniendo a un tomador de decisiones en su propio grupo, digamos. Cuando la lógica de las distintas secretarías de Estado es totalmente distinta. No es un problema solamente de quién las dirige, sino de cómo funcionan, de cuáles son sus prácticas, ¿no? Sus definiciones, etcétera, etcétera. Y creo que finalmente se logró muy poco realmente de lo que se pretendía lograr. La historia se podría seguir con toda esta historia a partir de lo que ha pasado en los últimos 20 años o 25 años, pero en el fondo efectivamente creo que eso demostró que era muy limitado. En otra Ha sido muy oportunidad, pobre la política de juventud, ha sido sumamente, y la ley de juventud ha sido un fracaso total. claro, porque yo creo que además el tema no es tener una ley de juventud, es cómo lograr que los jóvenes sean adecuadamente tenidos en cuenta en cualquier ley, que es muy distinto a tener una ley de juventud, ¿sí? Entonces, a veces es mucho más relevante que una comisión de juventud de un congreso evalúe los impactos de cualquier proyecto de ley a estudio del Congreso sobre los jóvenes o sobre cualquier otro grupo poblacional, que trabajar años y años y años en torno a una ley de juventud que después no tiene impacto efectivo porque no tienen carácter vinculante. Entonces, allí hay unos líos enormes. En otro momento que tuve que visitar República Dominicana, me acuerdo que fue a propósito de un programa de prevención de la violencia vinculada con jóvenes. Nosotros hablábamos de violencias relacionadas con jóvenes en plural, pero el gobierno de turno en República Dominicana nos hablaba de violencia juvenil, ¿sí? O sea, los ponía solamente como victimarios, no como víctimas. Y además lo hacían en singular, digamos, violencia juvenil, ¿no? Y tuvimos la oportunidad bueno, era una misión de carácter internacional que teníamos con algunos organismos de Naciones Unidas, y el interlocutor fundamental era el secretario de Seguridad, no me acuerdo el nombre de él ahora. Y bueno, hablamos largamente de todas estas cosas. Ya en aquel momento, estoy pensando que era algo así como 2008 o una cosa por el estilo. Eh, después de todas las explicaciones que dimos, los comentarios que nos hizo el secretario de Seguridad en su momento fue: o sea que ustedes piensan que la mano dura no sirve. Bueno, habíamos argumentado extensamente al respecto, ¿no? El- el- Quien iba al cargo de la misión nuestra le dijo, bueno, tiene muchas limitaciones, como diciendo, sí, nos parece que no, pero bueno. Y entonces él se quedó pensativo un rato, dice, pero acá va a funcionar. Y ya, y siguió con su plan, digamos, ¿no? Algunos años después nos llamaron para evaluar lo que había pasado y bueno, constatamos que efectivamente no había tenido éxito ninguno. Entonces, a lo que voy es, hay como una cuestión muy importante que es identificar claramente los actores
pensar en una buena distribución de roles y funciones en ese sentido para atacar cualquier política, para encarar cualquier política pública. Pero por sobre todas las cosas, lo central desde nuestra perspectiva es tener clara cuál es la teoría del cambio que está detrás de cualquier proyecto, programa o política o plan. ¿Sí? ¿Qué entendemos por teoría del cambio? La identificación precisa del problema que queremos encarar, la explicación de por qué ese problema funciona del modo en que funciona, y por tanto, cuáles son los mecanismos que nos permitirían mejorar la situación X y plantearnos tal o cual meta consistente con ese diagnóstico que hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, en temas de empleo, durante mucho tiempo la aplicación básica que había era, bueno, los jóvenes no tienen trabajo, digamos, las tasas de desempleo juvenil duplican, triplican las tasas de desempleo general, etcétera, en todos nuestros países desde hace, no sé, décadas, yo diría que casi 100 años, desde que se llevan registros estadísticos, digamos, en otros países. La explicación básica, la teoría del cambio era, bueno, lo que pasa es que no tienen empleo porque les falta capacitación y les falta experiencia laboral. Entonces, la respuesta correspondiente en cualquier programa, proyecto, etcétera, y esto también lo hicimos con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Trabajo y con el, ¿cómo se llama? El Instituto de Formación Profesional, INEFOP, no, Infotec. ¿Será ¿cómo? Infotec quiere decir. Infotep. Y con el Infotep, perdonen, pero se me mezclan mucho las siglas de cada país. En este caso, la idea básica era, bueno, ellos partían de ese supuesto. Y por tanto se comenzó con un préstamo del Banco Mundial gigantesco en su época. Ustedes tendrán registros mejores que yo de todo lo que fue esa tarea. Que lo que intentó decir fue, si el problema es la falta de capacitación y la falta de experiencia, hay que dar, hay que brindar capacitación y brindar experiencia. Entonces se comenzó con un programa gigantesco de intervención donde se mezclaba la capacitación laboral, cursos cortos, etcétera, ajustados a la demanda de las empresas, etcétera, etcétera, y pasantías en las empresas. ¿Sí? Evaluados esos programas en América Latina, me tocó hacer evaluaciones de este tipo en todos nuestros países prácticamente, programas gigantescos con mucha financiación de organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, etcétera, resultó ser que no tuvieron los impactos esperados. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, llegamos a la conclusión de que efectivamente la teoría del cambio era equivocada. ¿Sí? Los jóvenes no tienen trabajo, no porque les falte experiencia y les falte capacitación solamente. ¿Sí? También hay falta de reconocimientos de las capacidades de los jóvenes y de la opinión de los jóvenes y los intereses de los jóvenes. Hay falta de oportunidades, sobre todo. ¿Sí? O sea, por más capacitación y por más pasantías que hagamos con los jóvenes, si no hay oportunidades de empleo para ellos, reales, puestos de trabajo disponibles, no hay con qué. No hay con qué. Y también hay, digamos, falta de, digamos, ¿cómo decirlo?, de intervención de manera integral en estas operaciones. Por tanto, lo central en todo esto es la teoría del cambio, ¿sí? Que surge de contrastar el diagnóstico de situación con las explicaciones correspondientes con las soluciones que se plantean. Y yo creo que eso vale para todas estas cosas, ¿sí? Si uno lo lleva a los temas que estábamos conversando aquí, es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué fracasó la guerra a las drogas? Porque el diagnóstico es incorrecto, ¿sí? Las drogas son un problema, el narcotráfico es un problema porque no hay control de las plantaciones de coca en los Andes, porque no hay control del el tráfico hacia Estados Unidos y hacia Europa, y porque, digamos, no se identifican y se destruyen los laboratorios correspondientes de transformación de la coca en cocaína. Por tanto, la solución es Plan Colombia o Plan lo que sea, erradicación de plantíos, destrucción de laboratorios clandestinos y control de los submarinos, los aviones, los camiones, lo que sea que transportan drogas por todos lados. Se hizo todo eso. Y hoy las cosas están peor que nunca. ¿Sí? De nuevo, la falla es la teoría del cambio. O sea, el problema de las drogas no tiene que ver solamente con la oferta. Tiene que ver también y sobre todo con la demanda. ¿Sí? O sea, si no existieran
consumidores en gran escala en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón, en todas partes, no habría todo lo que hay en la materia, ¿sí? Y además, a eso se le suma el hecho de que como es, digamos, como es ilegal, digamos, los precios son siderales. Entonces hay entre lo que gana un campesino por plantar coca y lo que finalmente se le vende a un consumidor en Nueva York, es una relación más o menos de 1 a 250. ¿Sí? O sea, si le pagamos $1 por una X cantidad de plantas de coca a un campesino en la selva ecuatoriana o colombiana o, o peruana o lo que sea, lo que paga el consumidor final en Nueva York o en cualquier otro lugar es 250 veces lo que le pagamos al campesino. Entonces, hay márgenes para hacer lo que uno quiera, para financiar lo que sea, ejércitos propios, digamos, comprar controles para que no funcionen, comprar jueces para que no juzguen, en fin, todo lo que corresponde. ¿Sí? En cambio, si uno legaliza ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos, las pruebas están a la vista, ¿sí? Las pruebas están a la vista, ¿sí? Los precios disminuyen, la calidad aumenta, los controles son mucho más efectivos y así sucesivamente. Entonces, bueno, y además, si a eso le sumamos el hecho de que el mecanismo punitivo que tenemos por excelencia frente a todo esto es meter en presos a los narcotraficantes, y después tenemos mecanismos como los que acabo de describir en la respuesta anterior, o sea, no hay cómo, ¿sí? No hay cómo. Chile ha tenido problemas con el Tren del Agua. Chile jamás tuvo problemas de este tipo, Chile, ¿sí? Y empiezan a haber problemas muy serios en Chile sobre este tipo de cosas. En Ecuador está absolutamente fuera de control todo. Nunca había pasado eso en Ecuador, ¿sí? Y bueno, y ahí están las pruebas a la vista. Y esto se podría aplicar a cualquier problema que quisiéramos tener centralmente en cuenta. Por tanto, yo invitaría a revisar incluso los propios programas de Casa Abierta en términos de decir, a ver, cuál es el diagnóstico de situación, a qué queremos llegar, y a plantearnos una teoría del cambio consistente, ¿sí? Entonces, creo que es por allí que este es un ejercicio permanente, ¿sí? De lo contrario, uno no sé, hay expresiones populares para estas cosas, ¿no? Se duermen los laureles, se ubica en la zona de confort, se achancha, dicen algunos, en el sentido de, ¿no? Y no es el punto, ¿sí? Hay que estar en permanente revisión de lo que se hace desde todo punto de vista. Y me parece que esto es muy serio en muchos sentidos. Todos los programas que se han centrado en reducción del daño han sido mucho más efectivos que en la internación compulsiva de drogadictos, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, es muy claro de que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Y hay que, bueno, trabajar en consecuencia, ¿no? Excelente reflexiones para cerrar ya esta actividad. Esa invitación que nos hace a Casa Abierta a revisar los programas a la luz, ¿verdad?, de las evidencias de la nueva que está pasando pues en la sociedad. Muchísimas gracias, Ernesto. Un privilegio tenerte por acá y vamos a seguir aprendiendo contigo. Bueno, cuando volvamos a mirar este video y reflexionar sobre el mismo, sobre todas esas informaciones que nos das al final, todas esas referencias nos van a ayudar, ¿verdad?, para entender mejor la situación con todo esas bibliografías, esos estudios que ya están ahí. Así que muchísimas gracias por todo. Solo nos resta, aunque sea virtual, pues darte un aplauso que siempre hacemos en estas actividades educativas. Vamos al conteo de 3, pues darle el aplauso a Ernesto por ese gran esfuerzo y que has hecho de todo este tiempo de compartirnos todas estas ideas, estos pensamientos, esta teoría. Así que al conteo de 3, 1, 2 y 3. Muchas gracias. Y esperamos, ¿verdad?, verte cuando venga nuevamente aquí a República Dominicana. Estamos a la orden también aquí en Casa Abierta. Será muy bienvenido. Y a Muchísimas todas las gracias a personas. ustedes.
Las personas que han permanecido, muchísimas gracias. Y a quienes van otra vez a ver este video.